mi nombre es Néstor Hernández Zambrana, de la isla de Puerto Rico, nazareno de tercera generación. Y hoy les voy a estar leyendo otro artículo del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe aceptar plenamente a la comunidad LGBTQ+. El artículo se titula ¿Qué dijo la denominación cuando pregunté si podía incluir a las personas LGBTQ+? Escrito por Jonathan Foster. Quiero contarles una pequeña historia. Es una historia sobre lo que dijo la Iglesia de Nazareno en los últimos momentos de mi vida denominacional en el 2019. El comienzo de la Semana Santa, el comienzo de una semana cuando reflexionamos sobre cómo convirtieron injustamente a nuestro Señor en un chivo expiatorio. El comienzo del resto de mi vida. Me senté con 3 hombres que representaban a mi denominación. Un compañero pastor, un superintendente de distrito y un superintendente general. Gente decente. No tengo necesidad de sugerir nada de lo contrario. No los conocía bien, pero probablemente amaban a Dios lo mejor que sabían. Ayunaban y oraban, daban de su tiempo y dinero y tal vez incluso reciclaban. ¿Fue un juicio por herejía? No sé. Ahora que lo pienso, dudo que se haya usado la palabra juicio y dadas las cortesías intercambiadas, no estoy seguro de que la palabra se sienta apropiada. Quiero decir, imagina a Galileo, a Giordano Bruno o a Martín Lutero recibiendo un apretón de mano de los poderes fácticos justo antes de ser arrestados, quemados o excomulgados. Imagina ponerme en el mismo párrafo que Galileo, Bruno o Lutero. Tal vez lo podemos llamar una conversación. Sí, una conversación de herejía. Un tipo de prueba más amable y gentil. No es necesario avivar el fuego alrededor de las estacas. Hagamos esto de una manera más civilizada. Nuestra conversación de herejía se centró en mi enfoque de los asuntos relacionados con los seres humanos LGBTQ+. Específicamente le pedí permiso a nuestro distrito para tratar a estas personas con respeto, para que fueran bienvenidas e incluidas en mi iglesia. Más aún, que ganemos claridad en torno a los problemas presentes antes de asumir a tales seres humanos como réprobos. No estaba exigiendo respuestas, estaba pidiendo espacio para caminar con la gente, para no señalarlos, para no sugerir que sus problemas eran diferentes a los problemas de los demás, y para caminar con ellos en medio de las preguntas que tienen, preguntas que todos tenemos. Por ejemplo, cuando un bebé nace con órganos reproductivos no formados o es intersexual, ¿cómo sugiere la denominación que apoya a los padres? A medida que ese niño se convierte en adolescente y adulto, ¿cuál es la expectativa? Y si a pesar de haber sido criado como hombre, se dan cuenta años después de que es una mujer. ¿Qué pasa si esa persona, a quien la iglesia siempre ha conocido como un hombre, comienza a tener afecto por otros hombres? ¿Qué pasa si esa persona siente un llamado para servir en la junta de la iglesia? ¿Qué espera la denominación del pastor en esta situación? ¿O cómo le gustaría a la denominación que hiciera referencia a alguien con un cromosoma X y, pero que también tiene ovarios y no testículos? ¿Qué pasa si esta persona está experimentando frustración acerca de su sexualidad? ¿Qué sucede si no conocemos la composición biológica o física de esta persona? ¿Cómo tendríamos esa información? ¿Qué pasa si alguien viene a mí expresando disforia de género? ¿Qué debo preguntar exactamente antes de aceptar bautizar, incorporar a la membresía o permitir que enseñen? ¿O cuál es la respuesta adecuada a una joven que después de revelar historias de abuso por parte de su padre, padrastro, al momento un estudiante de secundaria, se apresura a decirme que encontró a una chica en la universidad con la que se siente segura y a la que ama? La denominación espera que yo sugiera que la única forma de que ella experimente el amor romántico es volver a colocarse en una relación heterosexual e insegura. Ya le había llevado varias de estas preguntas al superintendente de mi distrito.
Una vez más, era un hombre amable, pero alguien que por su propia admisión no estaba preparado para tener discusiones matizadas sobre la sexualidad. No digo esto para poner en duda la integridad de este individuo o su falta de capacidad mental, aunque ciertamente espere poner en duda la integridad de un sistema que promueve a esas personas al rol de superintendente. Los pastores necesitan desesperadamente más que alguien cuyo único recurso sea señalar palabras estáticas en blanco y negro en un manual. Los pastores necesitan un mentor que los acompañe en un mundo dinámico y diverso. Mis preguntas, que me gustaría pensar que fueron formuladas con una conciencia de la complejidad humana, se encontraron con una de dos respuestas simplistas. Uno, ¿estás dentro o fuera? Y la segunda, no estás alineado con la teología de la Iglesia de Nazareno. Mi respuesta a la coerción de la primera pregunta fue algo así como, espera, ¿qué? Estoy dentro. Para bien o para mal, he estado dentro toda mi vida. Soy pastor nazareno de tercera generación, alguien que ha hecho todos los campamentos, retiros, colegios, seminarios y ordenaciones. Alguien cuyos recuerdos de una forma u otra eran de color nazareno. No hay razón para que yo esté fuera ahora. ¿Por qué recurriría a solicitar lealtad ciega en asuntos tan complejos? Mi respuesta al pronunciamiento teológico fue algo así como, espera, ¿qué? ¿Estás seguro? ¿Puede decirme más sobre nuestra teología? ¿Habla de todo? ¿Tenemos la verdad definitiva? Incluso si tuviéramos la verdad definitiva en esta área, ¿por qué trataríamos a estos seres humanos de manera diferente a los demás? Y dado que Jesús fue nada menos que inclusivo con personas de todos los ámbitos de la vida, ¿habría estado alineado con nuestra teología? ¿Cómo me mantengo alineado pero trato a los que están fuera de las normas heterosexuales de una manera amable? Por cierto, ¿quién creó las normas heterosexuales? ¿Los no heterosexuales tenían algo que decir? ¿Habla la Biblia infaliblemente sobre este tema? ¿Hay áreas grises en la Biblia? ¿Es nuestra teología 100% clara en todos los asuntos relacionados con la sexualidad? Y de ser así, ¿por qué existe un desacuerdo tan generalizado? Mi superintendente de distrito no pudo responder a mis preguntas. Nuestra conversación generalmente terminaba con una sonrisa, un movimiento de cabeza y una solicitud para volver a conectarnos en una fecha posterior. Este ir y venir continuó durante unos meses, todo lo cual condujo a la conversación de herejía y la notable confesión de la iglesia. Entonces, ahí estábamos, en la sala de juntas, alrededor de la mesa de juntas. La denominación se aburre de mí y de toda la conversación. Sabes que este problema no va a desaparecer, ¿verdad? ¿Estás seguro de que quieres tomar este tipo de postura? Estas son nuestras reglas. Toda organización tiene reglas. Cierto, pero somos una organización que se une a Jesús, alguien que murió por las personas, porque las personas religiosas no quisieron repensar sus reglas. Pero eso no somos nosotros. Podemos repensar nuestras reglas. Solo tendría que pasar por los canales y comités apropiados. ¿Quiere que forme un comité y espera hasta la próxima asamblea de distrito para hacer una moción, para que se edite cierta redacción en nuestro manual? Incluso, si hubiera aprobación para esta idea, tendríamos que esperar 3 años más para la asamblea general. E incluso, si por algún milagro pasara, aún tomaría meses o años para que el vocabulario se resolviera. Mientras tanto, ¿qué quieres que haga con amigos que cargan con la vergüenza de nuestro sistema religioso porque se identifican como homosexuales? Cuando revelan pensamientos suicidas, ¿qué sugeriría? Debería hacerles saber que en 4 o 6 años la iglesia tendrá algunas declaraciones de sexualidad completadas y luego sabrían qué hacer. Cuando los religiosos arrastraron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús, ¿formó él un comité? No, pero él le dijo que no pecara. ¿Crees que la moraleja de esta historia tiene que ver con lo que digamos a la gente que está pecando? ¿Que le digamos a la gente que está pecando?
O la moraleja tiene que ver con que organicemos nuestras prácticas en torno al chivo expiatorio. Claro, usar chivos expiatorios está mal, pero la Biblia es bastante clara acerca de la homosexualidad. ¿La Biblia es clara? ¿En realidad? ¿Sabes lo que dijo Jesús acerca del eunuco? ¿Estás seguro de que sabemos exactamente lo que dicen los 4 pasajes de los 31,000 versículos de la Biblia que mencionan la homosexualidad? Estoy suspirando mientras vuelvo a contar la historia, pensando en cuánto suspiré cuando estaba en la historia. Me imaginé a los gentiles en el siglo I defendiendo su caso para ser aceptado por los judíos, a los esclavos africanos en el siglo XIX tratando de cambiar la actitud de los sureños blancos en los Estados Unidos, o a las mujeres en el siglo XX tratando de razonar con los hombres sobre su derecho al voto. Pero aparentemente ninguno de los que estaban sentados alrededor de la mesa de juntas conmigo ese día estaban pensando en esas cosas. Cuanto más intentaba alejar la conversación del pecado personal individual hacia el pecado sistémico denominacional, más se atascaba la discusión. Simplemente daba vueltas y vueltas, como estar en un carrusel, como un perro persiguiéndose la cola, en un carrusel. Finalmente el superintendente general se incorporó, golpeó la mesa con ambas manos y dijo: Jonathan, con convicción, si quieres que diga que no sé cómo responder a todas las preguntas que has planteado, o que la iglesia no puede interpretar definitivamente todos estos temas, entonces sí, diré eso, no sé. De hecho, eso es exactamente lo que quería. Quería que él, los otros dos, el distrito, la región de América del Norte y toda la denominación mundial dijeran lo que todos ya sabían. Nadie tiene respuestas exactas para nada, y mucho menos para todas las preguntas relacionadas con la sexualidad. Genial, respondí. Entonces todos estamos de acuerdo. No sabemos. Por lo tanto, nuestra posición por defecto podría ser el amor. Podríamos crear espacios donde las personas sean bienvenidas y amadas, independientemente de quiénes sean y por lo que estén pasando. Me recliné en mi silla y dije: creo que nuestro trabajo aquí está hecho. A raíz de mi intento, ciertamente algo sarcástico, pero no menos veraz, de hacer un punto, un silencio incómodo llenó la habitación. Fue interrumpido solo por el golpeteo de los dedos, el movimiento de los asientos y la compresión de mi futuro. Seguramente sintieron gracia cuando admitieron que no tener respuestas, ¿verdad? Seguramente no me obligarían a mí y a mi iglesia joven, con todos sus feligreses, amantes de las personas LGBTQ+, a irnos, ¿verdad? Seguramente sabían que la mesa era lo suficientemente grande para todos, ¿verdad? Por desgracia, el pensamiento institucional es formidable. Para construir sobre el autor Upton Sinclair, lograr que una organización cambie de opinión es imposible, especialmente cuando tanto depende de que una organización no cambie de opinión. Probablemente ya haya adivinado el final. El superintendente de distrito se volvió hacia mí y me dijo: Jonathan, no estás alineado con la teología de la Iglesia del Nazareno. Fue una confesión extraordinaria que hizo la Iglesia del Nazareno en los últimos momentos de mi vida denominacional. Me dijeron que no estaba alineado con una teología que ellos no entendían. ¡Qué absurdo! Gente confundida diciéndole a alguien que está demasiado confundida para pertenecer. Teólogos inseguros, estando tan seguros de deshacerse de alguien. Proveedores de gracia que carecen de la gracia para permitir que un pastor construya una comunidad llena de gracia. Nunca olvidaré ese momento, lo incómodo que estaba en la iglesia, pero extrañamente lo cómodo que estaba con Jesús. ¿Qué puedo hacer? En última instancia tuve que estar de acuerdo. Yo estaba fuera de alineación con este tipo de teología. ¡Qué vergüenza! ¡Qué farsa religiosa, amante del poder, experimenté en el 2019! El comienzo de la Semana Santa, el comienzo de una semana cuando reflexionamos sobre cómo convirtieron injustamente a nuestro Señor en un chivo expiatorio, el comienzo del resto